Zoro no es el primer oficial de los piratas del sombrero de paja, o el vicecapitán, director diputado, copresidente o número 2 de Luffy. Zoro es simplemente el primero de muchos malentendidos en One Piece. En el material canónico, Zoro nunca ha sido referido como el primer oficial. La posición de Zoro en la tripulación no fue intencional, sino el resultado de una serie de incidentes de preproducción. Esto empujó al vicecapitán preferido de Oda fuera del papel, lo que tuvo un efecto masivo en la serie en su conjunto. Primero debemos definir qué es un primer oficial para los cerdos incultos. Zoro fue el primero en unirse a la tripulación de Luffy, y son muy buenos amigos, pero el significado real del título de primer oficial no tiene nada que ver con el orden en que las personas se unen a una tripulación. El primer oficial es el individuo con más responsabilidad y autoridad detrás del capitán. Cuando Oda estaba planeando One Piece, tenía una idea bastante clara de lo que eventualmente sucedería. Esto se puede ver en los primeros bocetos conocidos de la tripulación del sombrero de paja, que no solo incluyen a East Blue 5, sino también prototipos de Chopper, Frankie, Brook y un hombre pez que evolucionaría en Jinbe. El único miembro de la tripulación no planificado fue Nico Robin. Además de sus diseños, Oda también había planificado claramente el papel de cada miembro de la tripulación. Lo que siempre me ha parecido infinitamente fascinante es que el personaje prototipo de Usopp era el vicecapitán de la tripulación. Creo que es por eso que Usopp y Luffy han heredado una de las dinámicas más fuertes dentro de los sombreros de paja. Eran mejores amigos instantáneos, por lo que se supone que Zoro no tendría un papel tan importante en la tripulación como lo tiene en One Piece. No originalmente. No. De hecho, diría que probablemente estaba destinado a estar más o menos igualado con Sanji y uno de los. Las razones por las que digo esto es porque Oda también hizo un manga prototipo llamado El Espadachín Genial sobre una rivalidad entre un samurái y un caballero. Esta es la primera aparición conocida de un prototipo de Zoro llamado Romeo, que iba a tener una amarga rivalidad con Ryuma, el personaje que inspiró a Zoro. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué finalmente elevó a Zoro a esa posición de segundo al mando que todos asumimos que tiene? En teoría, si Oda hubiera querido seguir con su idea original, probablemente habría hecho que Luffy conociera a Usopp primero. Ese podría haber sido muy bien el plan. Pero lo que cambió es que, durante los años de prototipo, Oda tuvo brevemente la idea de convertir a One Piece en una serie de dos protagonistas, centrándose tanto en Luffy como en Zoro. La idea era que Oda estaba un poco nervioso de que Luffy fuera demasiado tonto como personaje principal para llevar la serie sobre sus hombros solo. Durante un tiempo, Oda tuvo la intención de introducir un personaje más tradicionalmente genial lo antes posible para equilibrar la locura de Luffy y agregar un poco más de atractivo general a los primeros días de One Piece. Obviamente la idea del protagonista dual nunca llegó a buen término, pero esa es la razón por la que Luffy conoce a Zoro primero. Oda sintió que la serie necesitaba contraste lo antes posible, por lo que Zoro entró para quitarle esa posición de segundo al mando a Usopp. En un momento, Zoro también se lo iba a quitar a Buggy, porque también hubo un momento en que Zoro iba a ser miembro de los piratas de Buggy, en lo que se ha descrito como un papel de hermano mayor. Así es como sucedió todo eso, y lo que ahora tenemos que enfrentar es el resultado, la colocación accidental de Zoro en un papel que Oda originalmente no tenía previsto para él. Como resultado, no hay una sola ocasión en One Piece en la que se refiera a Zoro como el primer oficial o vicecapitán. Ciertamente, hubo muchas veces en que otros personajes confundieron a Zoro con el capitán, porque siempre es tan poderoso. Pero mi especulación personal es que Oda nunca ha etiquetado a Zoro como primer oficial o vicecapitán, porque en los primeros días aún pudo haber. Sin embargo, a medida que las cosas progresaban, Oda dejó de ver la necesidad de definir el puesto de primer oficial. Antes de continuar, sería negligente no mencionar que hay un trozo de medio oficial en el que se dice que Zoro es el primer oficial. Y ese sería One Piece de acción en vivo. En el episodio 5, Luffy se siente un poco deprimido después del incidente de Garp, por lo que Nami, Zoro y Usopp acuerdan que alguien debería hablar con él. Nami le dice a Zoro: «Tú eres su primer oficial. Parece que eso encaja en la descripción de tu trabajo». Esa línea me molesta un poco. No porque estén definiendo a Zoro como el primer oficial en este universo. Eso está bien.
sino porque no es consistente con los 4 episodios anteriores. Zoro acepta a regañadientes la lógica de Nami y va a tener una conversación muy breve con Luffy. Pero no debería haberlo hecho, en la acción en vivo. En esta etapa, aún no se ha unido a la tripulación, y mucho menos asumido un papel después de Shell's Town. Zoro y Nami aún insistían en que no eran una tripulación, y Zoro no se une oficialmente hasta el episodio 6. Por lo tanto, llamarlo el primer oficial aquí no tiene sentido. Lo que creo que sucedió aquí es que el escritor del episodio 5 asumió que Zoro se uniría a la tripulación después de Shell Town, porque eso es lo que sucedió en el manga. Sin embargo, los escritores de los episodios 1 al 4 no lo hicieron en ningún momento, porque querían mantener todo el chiste de no es una tripulación en marcha. Y así lo que terminas aquí es un agujero bastante grande en la trama. El resumen es que en la acción en vivo, sí, Zoro es el primer oficial, pero no tiene sentido. Y en el manga, Zoro no es el primer oficial, pero también lo es gracias a una serie potencialmente confusa de eventos de reproducción. Esto realmente no se ha vuelto más claro con el tiempo. Hoy en día, cada vez que surge la pregunta del primer oficial, la gente se apresura a señalar la página, a color del capítulo 131, una obra de arte muy hermosa con muchos personajes favoritos de los fans. Pero espera un segundo. ¿Has notado la tendencia con todos estos personajes? Lei, Ben Beckman, King Kakori y el resto de estos son todos personajes que están etiquetados o se supone que son los segundos al mando de sus respectivos capitanes. Aunque en el caso de Katakuri, es menos un primer oficial y asume el papel de un primogénito asiático encargado del deber sagrado de honrar a su madre. Aunque en realidad no es el primogénito, ese sería Charlotte Perospero. Y está ocupado atrayendo niños a su escalera mecánica de dulces, que es lo que realmente sucedió. Les dijo a los niños que citaran lamer su escalera mecánica de dulces. Pero aquí, Zoro está justo en el medio, y por lo tanto, se confirma como el primer oficial, vicepresidente de los sombreros de paja. Trato hecho, video sobre hombre de internet, me gusta y suscríbete. Pero aquí hay un gran problema. Oda luego se desvivió para confirmar que Zoro no es el primer oficial. Como resultado de esta página a color en la CSP del volumen 102, un fanático pirata ficticio muy excitable hace la siguiente pregunta. Hola Odachi, mirando la portada del capítulo 131. Parece que Beppo es el número 2 de los piratas del corazón, ¿verdad? Me sorprendió porque pensé que Penguin, Shachi y Beppo estaban empatados en el número 2. ¿Estás diciendo? A esto, Oda responde. Esa portada, similar a Zoro, no todos esos personajes tienen el título de primer oficial. Seleccioné los números 2 como mejor me pareció. Por lo general, Shachi y Penguin son más confiables. Pero esos dos que han visto la forma Sulong de Beppo no son rival para Beppo en términos de poder de lucha. Así que lo reconozco. Entonces, si acaso, lo que tenemos aquí es un diagrama de escala de poder y no un diagrama de primer oficial y vice capitán. Y otro punto interesante es que Oda, después del salto temporal, publicó todos sus procesos de producción de colores, y la idea de dibujar todos estos números 2 fue un poco accidental. Si miras el lapso de tiempo, la idea original era dibujar a todos los espadachines importantes en una sola pieza, que en un momento incluyó personajes como Mihawk y Tashigi. Pero Oda abandonó esa idea y usó el Zoro sobrante para generar el eventual color extendido. Y realmente es fascinante que Oda no solo se desvía de su camino en la serie para no definir a Zoro como el primer oficial, sino que confirma activamente que no tiene este título en medios extendidos. Además, esto es algo en lo que rara vez pensamos. Oda casi nunca usa los títulos de primer oficial o vicecapitán en One Piece en general. Sorprendentemente, hay muy pocos personajes en la serie en su conjunto que tengan el título de primer oficial o vicecapitán. De hecho, casi ninguna tripulación pirata usa esos títulos. Solo puedo darte 8 personajes que han sido definidos como tales. Para ser justos, uno de ellos es Silvers Rayleigh, quien fue presentado anteriormente como el primer oficial de los piratas de Roger. Otra figura muy prominente es Ben Beckman, quien fue etiquetado como el primer oficial de los piratas del pelirrojo en las SP del volumen 5. Pero más allá de los conceptos originales de One Piece,
El uso del título aquí se vuelve un poco más inestable. Durante East Blue, encontramos a Moji y Django, quienes fueron primeros oficiales de los piratas de Buggy y Black Cat, respectivamente. Luego, no volvemos a ver a un solo primer oficial hasta G8, donde encontramos a Big Knife Saru, primer oficial de los piratas de Bellamy, y un personaje que no creo que nadie sepa que existe llamado Okame, a quien se le dio el título de primer oficial de los piratas jajaja. En el Gran Blue Data Book, ese es un ejemplo de lo lejos que tengo que llegar para encontrar primeros oficiales en la serie. Son extremadamente raros, y te diré por qué en un segundo. Pero nuestros primeros oficiales finales en el canon son Abu, quien se decía que era el primer oficial de la Marina Who que conocimos en Enies Lobby, y Aladdin, quien era el primer oficial de los Piratas del Sol durante la capitanía de Jin. Y ahora se supone que es el capitán mismo. Pero eso es todo lo que tengo para ti. De más de 1000 personajes en 27 años de narración de piratas ficticios, solo hay 8 primeros oficiales o vice capitanes. Creo que una gran razón para esto es que, desde el principio, Oda accidentalmente rompió el molde pirata con su incómoda situación con Zoro, y eso le hizo darse cuenta de que cada tripulación pirata opera de manera diferente según los valores de su capitán. Los 4 emperadores tienen estructuras únicas. Por ejemplo, Whitebeard no tenía un primer oficial porque su objetivo era crear una familia. Amaba a todos por igual y delegaba responsabilidades entre sus 16 comandantes. Marco heredó el mando tras la muerte de Whitebeard, pero los números de las divisiones no determinaban jerarquía. Para él, todos eran iguales a los ojos de papá Whitebeard. En los piratas de Big Mom, la dinámica familiar era un caos. Aunque existían los comandantes dulces, como Katakuri, la verdadera autoridad recaía en Perospero, el primogénito por la jerarquía familiar. La tripulación de Big Mom no tenía un segundo al mando claro. El sistema estaba diseñado para satisfacer los caprichos de su madre. Era más una gran familia disfuncional que una estructura tradicional. Los piratas de las bestias de Kaido valoran la fuerza. Dividen la responsabilidad del primer oficial entre sus 3 calamidades, eliminando la necesidad de un rol único. Blackbeard también se aparta de la tradición, asignando autoridad a sus 10 capitanes titanes. Por otro lado, Crossgill tiene la estructura más única, destacando entre las modernas tripulaciones. En los viejos tiempos, los roles tradicionales eran claros. Roger tenía a Rayleigh como su primer oficial, pero en la actualidad, los piratas han evolucionado más allá de esa estructura. Los sombreros de paja son únicos. No hay un primer oficial porque Luffy no asigna roles tradicionales, sino que respalda los sueños de cada miembro. Zoro no es primer oficial, es el espadachín. Luffy respeta los sueños. Frankie quiere construir un barco que recorra el mundo, así que es carpintero. Pero Zoro, con su meta de ser el mejor espadachín, mantiene su rol único. La confianza en los sombreros de paja no necesita niveles. Zoro y Sanji alternan como líderes secundarios, pero todos asumen ese rol según la situación. Son un equipo flexible y modular. La ausencia de jerarquía definida, salvo por el capitán, representa la libertad. Luffy nunca encajaría a su tripulación en roles rígidos, porque eso iría en contra de sus ideales.